¿Y si esta vez la historia no termina con la caída del rebelde, sino con la del imperio? Imagina por un momento una página de la historia africana que, por fin, se reescribe desde el propio continente. Piensa en un final donde el protagonista no acaba en el exilio, la prisión o la tumba, sino de pie, marcando el rumbo para millones. ¿Sería posible? Cada vez que un joven líder africano desafía el orden impuesto por las potencias extranjeras, el desenlace se repite como un eco oscuro. Exilio, prisión o muerte. Esas palabras resumen el destino de quienes se atrevieron a soñar en libertad. Y esos fracasos, más que los triunfos, se graban con fuego en la memoria colectiva africana, como advertencias silenciosas, como señales de hasta dónde puede llegar la mano extranjera. Las canciones populares, los relatos de las abuelas, las historias en las escuelas, todas recuerdan que el precio de la rebeldía es altísimo. Pero ahora, en pleno siglo XXI, algo diferente se está gestando en el corazón de África Occidental. Un hombre de apenas 36 años, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, ha hecho lo que muchos consideraban suicida: desafiar abiertamente a Francia y a Occidente, ante la mirada incrédula de veteranos diplomáticos, estrategas y analistas en París, Washington y Bruselas. Lo que parecía imposible, hoy es una realidad que sacude los cimientos de un sistema global que, hasta hace poco, parecía inamovible. Los movimientos de Traoré no son simples gestos de rebeldía o arrebatos de juventud. Si logra resistir la presión, el aislamiento y las amenazas externas, podría cambiar el curso de todo un continente. Y es que, por primera vez en décadas, la posibilidad de una victoria africana real, un triunfo que no termine en tragedia, no es solo un sueño, sino una amenaza palpable para el orden mundial establecido. En los pasillos de los ministerios de Asuntos Exteriores de París, Washington y Bruselas, la pregunta se repite en voz baja, pero constante. ¿Y si Traoré gana? ¿Qué mensaje recibirán los millones de jóvenes africanos que hoy sueñan con independencia? ¿Cómo cambiará la percepción de un continente entero si el rebelde no es aplastado, sino victorioso? El riesgo, para todos los implicados, es total. Si Traoré cae, el mensaje será devastador. África sigue atada, condenada a repetir su historia de opresión. Pero si triunfa, las reglas del poder global podrían quebrarse y una ola de esperanza podría encenderse en cada rincón del continente, desde las metrópolis hasta los pueblos más remotos. Para comprender lo que está en juego, primero hay que mirar con atención el patrón histórico que Ibrahim Traoré está decidido a romper. Porque en la historia africana, los héroes que desafían el orden suelen terminar convertidos en mártires, y sus sueños, en advertencias para las generaciones futuras. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder y observar los hilos invisibles que han atrapado a África durante generaciones. La historia de los que desafiaron y cayeron nos prepara para comprender el verdadero significado del desafío de Traoré. ¿Por qué África parece condenada a repetir el mismo destino cada vez que intenta liberarse? ¿Por qué los sueños de emancipación acaban sofocados una y otra vez? El continente africano está marcado por un ciclo brutal. Cada líder que desafía la dependencia extranjera recibe un castigo inmediato. Basta recordar nombres como Kwame Nkrumah en Ghana, Patrice Lumumba en Congo y Thomas Sankara en Burkina Faso. Todos ellos compartieron un destino. Fueron silenciados o eliminados tras buscar una verdadera soberanía para sus pueblos. Sus historias se repiten en aulas universitarias, en documentales y en conversaciones cotidianas, como advertencias sobre los límites de la osadía. Francia, especialmente, nunca soltó por completo a sus antiguas colonias. Aunque ondean nuevas banderas y existen constituciones propias, los lazos ocultos permanecen. El franco CFA, una moneda impuesta que aún hoy utilizan 14 naciones africanas, los contratos mineros injustos que extraen uranio, oro y coltán para beneficio europeo, y los acuerdos de seguridad que mantienen bases extranjeras en suelo africano, siguen beneficiando a intereses foráneos. Así, el colonialismo se transformó en algo más sutil y letal,
El neocolonialismo. Cada intento de romper esas cadenas enfrenta represalias inmediatas, sanciones económicas que bloquean la entrada de divisas, aislamiento internacional que margina a los países rebeldes y, en los casos más graves, violencia directa. Los líderes que aspiran a una independencia real terminan asediados, derrocados o asesinados. La maquinaria global actúa rápido, asegurándose de que ninguna voz peligrosa altere el equilibrio impuesto. El ejemplo de Laurent Gbagbo en Costa de Marfil o de Sékou Touré en Guinea ilustra cómo la presión internacional puede asfixiar incluso a los más decididos. África aparenta independencia, pero las estructuras económicas y políticas impuestas desde fuera continúan dictando el destino de millones. Las riquezas del continente siguen fluyendo hacia el exterior, y las decisiones cruciales se toman muy lejos de sus fronteras. Una y otra vez, los sueños africanos chocan contra muros invisibles y despiadados. Un agricultor en Burkina Faso ve cómo su algodón se paga a precios ridículos, mientras en París se negocian los contratos. Una joven ingeniera en Dakar descubre que los fondos para investigación dependen de aprobar condiciones impuestas por organismos extranjeros. El peligro es innegable. Si no rompemos este patrón histórico, cualquier intento de rebeldía africana estará condenado a fracasar, o peor aún, a repetir las tragedias del pasado. La historia se convierte en un ciclo asfixiante, donde la esperanza es destruida antes de nacer. El pesimismo se transmite de padres a hijos, y el conformismo se normaliza como mecanismo de supervivencia. Sin embargo, algo nuevo está en marcha. Una figura inesperada irrumpe en el escenario: Ibrahim Traoré. Él no es solo otro nombre en la larga lista de rebeldes silenciados. Su forma de liderar y su visión pueden ser la ruptura decisiva que África ha esperado durante décadas. Traoré se inspira en los fracasos del pasado, pero también aprende de ellos para evitar repetir errores. Pero, ¿quién es realmente Ibrahim Traoré? ¿Y por qué su desafío está sacudiendo el tablero del poder en África y más allá? Para responder, hay que mirar tanto su biografía como el contexto que lo forjó. A diferencia de muchos líderes anteriores, Traoré no creció en tiempos de calma ni en la comodidad de élites urbanas. Es hijo de una generación marcada por la violencia interminable y el miedo sembrado en el Sahel. Cuando asumió el mando en Burkina Faso, en el año 2022, su mensaje fue rotundo: jamás volveremos a arrodillarnos ante quienes dictan nuestro destino desde lejos. No era solo una consigna para agitar multitudes. Era la promesa de romper, de una vez, siglos de sumisión. Apenas tomó el poder, Traoré hizo lo impensable. Ordenó la salida de todas las tropas francesas, cerró bases militares extranjeras y rechazó la ayuda internacional sujeta a condiciones. En vez de buscar nuevos tutores, tendió la mano a sus vecinos africanos. Mali y Níger aceptaron el llamado. Así nació un sueño: la Alianza de Estados del Sahel. Esta federación embrionaria no es solo un acuerdo militar o político. Es un grito de rebeldía que cruza las cicatrices coloniales y desafía el control de Occidente sobre África. Por primera vez en mucho tiempo, una Unión Africana comienza a tomar forma, forjada no por las potencias externas, sino por la experiencia compartida del dolor y una esperanza renovada. Para comprender la magnitud de este paso, basta con recordar la historia de la Federación de Malí en 1960. Aquella unión efímera entre Senegal y Malí fue destruida por presiones externas y divisiones internas. La diferencia ahora es que el contexto regional es aún más explosivo, y la Alianza del Sahel surge como respuesta directa a décadas de humillación colectiva. Occidente no tardó en reaccionar. Sanciones económicas, campañas mediáticas de desprestigio, intentos de sembrar divisiones internas e incluso el apoyo a golpes de Estado desde la sombra. Cada movimiento de Traoré hacia una soberanía auténtica encuentra una respuesta más feroz, tanto fuera como dentro de sus fronteras. Por ejemplo, los medios internacionales han pintado a Traoré como peligroso, mientras se promueven figuras opositoras dispuestas a restaurar el viejo orden. Ese es el precio de romper con siglos de dominación.
ataques diplomáticos, amenazas económicas y el peligro constante de ser derrocado por quienes nunca han permitido una África libre. Si Traoré cae, la derrota no será solo suya. Toda una generación sentiría de nuevo que la independencia africana es solo una ilusión, que las cadenas invisibles del neocolonialismo siguen intactas. Pero esta vez algo ha cambiado. Los jóvenes, que antes solo conocían la desesperanza, ven en Traoré una posibilidad real. Las calles de Ouagadougou y otras capitales africanas se llenan de rostros decididos y voces que repiten una idea. Esta vez, no será tan fácil doblegarnos. Las redes sociales, antes dominadas por contenidos extranjeros, hoy difunden mensajes de resistencia y orgullo local. Ejemplos de solidaridad surgen en todos los rincones. Campesinos que donan alimentos a los soldados, estudiantes que organizan debates sobre el futuro del país, colectivos de artistas que celebran la nueva identidad africana. El desafío de Traoré no solo reconfigura alianzas, también despierta temor en quienes siempre controlaron el tablero africano. Pero, ¿qué riesgos personales enfrenta un líder que se atreve a tanto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su sueño y el de su pueblo? ¿Qué pasa cuando la esperanza se vuelve viral y el miedo cambia de dueño? La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. Cuando Nelson Mandela salió de prisión en Sudáfrica, el sistema del apartheid comenzó a desmoronarse, no solo por presión internacional, sino porque la esperanza se contagió y el miedo cambió de bando. Hoy, algo similar ocurre en Burkina Faso, aunque el contexto y los desafíos sean distintos. La supervivencia de Ibrahim Traoré, tras incontables intentos de golpe, ha provocado ondas sísmicas que recorren todo el continente africano. En Bamako, en Kinshasa, en Accra y en decenas de capitales, miles de jóvenes observan a Burkina Faso y se preguntan, quizá por primera vez en voz alta, ¿y si nosotros también pudiéramos desafiar el orden? Durante décadas, quienes se rebelaban contra el dominio colonial sabían que solo podían esperar el exilio, la cárcel o la muerte. Pero Traoré, con menos de 40 años, ha resistido presiones, embargos y amenazas que antes aplastaban a naciones enteras. Contra toda predicción, sigue gobernando, desafiando la lógica del miedo. Un paralelismo se puede trazar con la resistencia de Ho Chi Minh en Vietnam, quien, pese a las amenazas y el aislamiento, logró cambiar el destino de su país. La pregunta prohibida ya no se oculta. ¿Por qué nuestro oro, nuestro cobre, nuestro petróleo siguen llenando bancos extranjeros mientras nuestra gente pasa hambre? ¿Por qué nos dicen que no hay alternativas cuando uno de los nuestros demuestra lo contrario cada día? Las discusiones en universidades y cafés giran cada vez más en torno a la autodeterminación y el control de los recursos. Jóvenes economistas proponen modelos alternativos inspirados en el panafricanismo de Julius Nyerere o el socialismo autóctono de Amílcar Cabral. La imagen de Traoré, junto al recuerdo de Thomas Sankara, se está volviendo un símbolo que atraviesa fronteras. Murales, camisetas, canciones. Para muchos jóvenes, su resistencia demuestra que la dignidad no es un sueño imposible, sino una opción real. Es un grito contra la resignación y el «así son las cosas». El surgimiento de movimientos estudiantiles en Senegal, Costa de Marfil y Chad es prueba de que el ejemplo de Burkina Faso está inspirando a toda la región. Pero esto es más que política. Lo que ocurre es una revolución interna, casi espiritual. Por primera vez en muchas generaciones, millones de africanos sienten que el destino ya no tiene que estar escrito por otros. El miedo, durante tanto tiempo el arma favorita del poder extranjero, ahora se diluye en el bando opuesto. El poeta senegalés Birago Diop lo resumió así: las huellas de las manos que nos ataron pueden borrarse si las nuevas generaciones deciden caminar juntas. En las cancillerías occidentales crece la alarma. ¿Y si el ejemplo de Traoré deja de ser la excepción para convertirse en regla? ¿Y si la juventud africana decide no obedecer más las reglas dictadas desde París, Londres o Washington? Porque si la esperanza se contagia, todo el sistema de control que ha durado más de medio siglo
podría venirse abajo en cuestión de años. Los riesgos son enormes. Si este despertar fracasa, la represión puede volver con una violencia aún mayor, y el miedo podría hundir raíces más profundas que nunca. Pero si triunfa, por primera vez en la historia moderna, África podría tomar las riendas de su futuro, de sus recursos y de su dignidad colectiva. La batalla de voluntades ha comenzado. Mientras la esperanza y el coraje se propagan como fuego de norte a sur, la pregunta es, ¿quién retrocederá primero? Esta tensión, este pulso entre el viejo orden y la nueva energía, recuerda la lucha por la independencia de Argelia en los años 50, donde la constancia de un pueblo doblegó finalmente a un imperio considerado invencible. El continente contiene el aliento, sabiendo que el desenlace no solo definirá una generación, sino el rumbo de África por décadas. La partida apenas comienza, y cada movimiento en el tablero puede cambiar el destino de millones. ¿Qué sostiene la resiliencia de Traoré y cómo transforma a quienes lo rodean? El secreto no está solo en sus palabras, sino en su manera de vivir el liderazgo. Ibrahim Traoré no gobierna desde la altura, sino desde el suelo, donde se sienta junto a los soldados, comparte el mismo pan y escucha sin filtros. Su escudo es la cercanía. No hay muros de mármol ni protocolos que lo separen de su pueblo. Esta proximidad va mucho más allá de un gesto simbólico. Traoré asume los mismos riesgos que su gente. Cuando la amenaza golpea, él está al frente, no escondido tras puertas blindadas. La población ve que quien la guía también sangra, y esa empatía forja una lealtad imposible de quebrar por rumores o campañas externas. En una reciente visita a un hospital de campaña, Traoré fue visto vendando a un soldado herido, imagen que recorrió las redes y conmovió incluso a sus críticos. Sin embargo, Traoré comprende que el aislamiento es una trampa mortal. Por eso, se niega a recorrer el camino solo. Ha impulsado la cooperación y el comercio con naciones vecinas como Mali y Níger, desmantelando los cercos económicos que asfixiaban a Burkina Faso. Así, está construyendo una red donde la fortaleza colectiva es la mejor defensa. Ejemplos prácticos incluyen la creación de mercados comunes, el intercambio de expertos en seguridad y la unificación de tarifas aduaneras para favorecer el comercio regional. Lo que verdaderamente diferencia su liderazgo es la apuesta por la dignidad y la unidad como motores de cambio. Rechaza el miedo y repite que la autoestima africana vale más que el oro o cualquier contrato extranjero. Cada discurso es un desafío al relato de debilidad que tantas veces se ha impuesto sobre África. En una reciente alocución ante estudiantes universitarios, Traoré afirmó: «No aceptaremos nunca más que nos digan incapaces. Lo que necesitamos es confianza y medios, no tutores». Esta postura ha convertido su resistencia en un símbolo contagioso. Ya no se trata solo de un presidente, sino del despertar de toda una generación. Para la juventud del Sahel, Traoré no es una figura lejana. Es la prueba de que la valentía y la conciencia pueden romper cadenas y abrir caminos nuevos. El ejemplo de la revolución tunecina en 2011, aunque muy distinto en contexto, demuestra cómo el valor de una sola voz puede encender la mecha de un cambio continental. El peligro mayor queda claro. Abandonar estos principios sería repetir el destino trágico de líderes como Sankara o Lumumba. Pero si mantiene el rumbo, la transformación será tan honda que ningún ataque externo podrá deshacerla. Como insiste Traoré, la revolución verdadera no está en las armas, sino en la mente y el corazón de la juventud africana. Él mismo ha impulsado programas de educación cívica y formación técnica para preparar a las nuevas generaciones a tomar las riendas de su país. La presión internacional crece cada día, y las fuerzas externas buscan nuevas formas de doblegar a Traoré. Se multiplican las campañas de desinformación, los intentos de aislar a Burkina Faso de circuitos financieros internacionales y las amenazas veladas de intervención militar. Pero, ¿podrá la convicción de un pueblo resistir cuando los viejos imperios desatan su última ofensiva? El histórico ejemplo de Cuba, que resistió décadas de embargo, muestra que la perseverancia colectiva
puede vencer incluso a enemigos aparentemente invencibles. La pregunta ya no es si Traoré logrará sobrevivir, sino si África y el resto del mundo están listos para enfrentar la llegada de un continente verdaderamente libre. Porque si Burkina Faso y sus aliados logran consolidar su independencia, el efecto dominó será inmediato. Países como Guinea, Togo y Benín, donde la juventud observa con atención, podrían seguir el mismo camino. Durante décadas, el destino africano se escribió en despachos lejanos, con acuerdos firmados sin consulta y riquezas explotadas para beneficio ajeno. Hoy, este tablero ha cambiado. El desafío de Ibrahim Traoré no es solo un acto de valentía personal, sino la chispa que enciende una transformación colectiva, expandiéndose como relámpago por toda la región. Ya no se trata de si un solo líder puede resistir el peso del neocolonialismo. La cuestión es si el sistema global podrá adaptarse a una África que ya no pide permiso ni se arrodilla ante potencias extranjeras. Traoré es ahora símbolo y catalizador de un despertar panafricano. Millones de jóvenes exigen decidir su propio destino. Las redes panafricanistas, que antes parecían fantasías, hoy se organizan para compartir ideas y estrategias de resistencia. Ignorar esta ola de cambio es quedarse al margen de la mayor transformación del siglo XXI. Comprenderla es tener voz y voto en el nuevo orden mundial que se está gestando lejos de los viejos centros de poder. El efecto dominó iniciado en Burkina Faso desafía fronteras, ideologías y alianzas que parecían inamovibles hace solo unos pocos años. Las organizaciones internacionales, como la Unión Africana, enfrentan la presión de redefinir su papel ante la nueva realidad. El futuro de África ya no se escribe en francés ni en inglés, sino en lenguas propias, con sueños propios. Las cadenas invisibles del neocolonialismo se están rompiendo no solo en discursos, sino en las calles, en las alianzas regionales y en la economía real. El mundo tendrá que responder a esta nueva realidad, lo desee o no. Ejemplos concretos son la adopción de monedas regionales, la renegociación de contratos mineros y el auge de medios de comunicación independientes africanos. Si quieres ser parte de este cambio, hay pasos concretos y prácticos que puedes tomar. Apoyar la educación africana, informarte sobre las verdaderas causas de la desigualdad, dar voz a los movimientos locales y cuestionar las narrativas hegemónicas que aún dominan los grandes medios de comunicación. Comparte este mensaje, debate, escucha a los protagonistas reales y no solo a los portavoces de las potencias externas. Ahora que conoces el verdadero impacto del desafío de Traoré y la rebelión africana, solo queda una pregunta. ¿Qué harás tú con este conocimiento? ¿Elegirás ignorar la nueva África y quedarte anclado en el pasado, o serás parte activa del diálogo y el cambio? Porque la historia no espera a nadie. Los que dudan demasiado tiempo suelen quedarse atrás. El momento de actuar, de comprender y de decidir está aquí y ahora.